El mito de Cristo se fue estructurando a partir de Pablo de Tarso y alcanzó su culminación entre los siglos IV y V, cuando en los concilios de Nicea, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, y Calcedonia, 451, los obispos se ocuparon de formular el símbolo de fe o credo y definir la naturaleza divina de Cristo. Si Jesús es preexistente o no, si su divinidad es eterna o se manifestó en un momento dado, si está constituido de la misma esencia que el Padre, si realmente se encarnó como hombre, fueron asuntos que provocaron agrios debates episcopales. Y es que el cristianismo nunca mantuvo uniformidad a nivel doctrinal, sino que coexistieron distintas tendencias cristológicas. Los arrianos, por ejemplo, sostenían que Jesús no era un ser divino sino una perfecta criatura. Los adopcionistas consideraban que Jesús era un hombre normal hasta que al bautizarse fue adoptado como hijo de Dios, y así una larga lista. Finalmente, el concilio de Nicea estableció tras no pocos sobornos, traiciones y pugnas para desterrar las creencias arrianas, que Jesús es consustancial al Padre, unigénito, eterno, engendrado, no creado, se hizo hombre por obra del Espíritu Santo, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Si alguien no lo aceptaba así era acusado de anatema. Sin embargo, la discusión se mantuvo durante varios concilios más, ya que la idea de la Trinidad, una adaptación de antiguas concepciones trinitarias egipcias, persas, resultaba bastante controvertida y no era fácil llegar a un consenso, al igual que sobre la maternidad divina de María proclamada en el concilio de Éfeso. Pero hasta Calcedonia, el arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo no serían rechazados totalmente como herejías, tras quedar confirmada la fórmula de fe que ha perdurado hasta nuestros días, y que sostiene que en Jesús hay dos naturalezas, divina y humana, pero una sola persona divina. Durante el siglo III, las religiones paganas aún seguían manteniendo su fuerza por todo el Imperio Romano. Y si se impuso el cristianismo fue gracias al apoyo que recibió del despiadado emperador Constantino a través del Edicto de Milán, en el año 313 y, sobre todo, al ser adoptado como religión de Estado por el emperador Teodosio, en el año 380. A partir de ese momento, el grupo cristiano imperante y mayoritario, de preferencia paulina, se encargó de luchar contra las ideas heréticas. Nacía así la Iglesia Católica con toda su maquinaria dogmática. Lo curioso es que algunas de esas ideas heréticas fueron consideradas ortodoxas en un principio, para luego más tarde, pasar al bando de las heterodoxas. Y viceversa, ideas heterodoxas que pasaron a ser aceptadas oficialmente. Había intereses en juego, y a veces mucho dinero. En aquellos primeros concilios hubo auténticas trifulcas por defender determinados dogmas, y más de un obispo fue golpeado y hasta asesinado. El obispo Gregorio Nacianceno, en un gesto que le honra, abandonó el concilio de Constantinopla dejando la siguiente nota: no me sentaré yo en uno de estos concilios de patos y gansos, volaré lejos de cada reunión de obispos. De los numerosos evangelios existentes, unos fueron considerados canónicos, mientras que otros fueron rechazados como apócrifos. Y algunos que fueron desechados al principio, luego fueron aceptados nuevamente. Hasta que llegó Ireneo, obispo de León, y eligió los 4 que hoy conocemos. Los evangelios apócrifos se contabilizan en torno a los 70. El evangelio es la columna de la Iglesia está extendida por todo el mundo tiene 4 regiones, y conviene, por tanto, que haya también 4 evangelios, afirma el apologista. La verdad es que actualmente sigue sin haber consenso ideológico entre los cristianos, pues existen grupos de todo signo, defendiendo cada uno su propia verdad. Hoy se cuentan, como mínimo, unas 500 confesiones cristianas de cierta envergadura, explica el investigador Antonio Piñero. Parece empresa titánica e imposible luchar contra esa variedad, pues la diversidad polimorfia pertenece a la esencia del cristianismo. Sin embargo, es posible que todos los cristianismos coincidan en un error: aceptar la historicidad de Jesús. Hechos de los Apóstoles que componen el Nuevo Testamento, vemos el proceso de historización que sufre la figura de Jesús. Así pues, según mis indagaciones, el Jesús histórico se inventó a raíz del Cristo mítico. No al revés, como algunos eruditos han sostenido para poder fundamentar una presunta base real, por mínima que sea los llamados ebemeristas. Fue la historia humana la que se añadió alrededor de la divinidad, y no un ser humano al que se convirtió en divino, aseguraba Gerald Massey en The Historical Jesus and the Mythical Christ. El teólogo catalán Llogar i Pujol, que también ha analizado las fuentes mitológicas egipcias y su vínculo con el cristianismo,
Sostiene que los evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios del templo de Serapis en Saqqara, Egipto, tradujeron palabra por palabra textos egipcios. En un texto egipcio del año 1000 a.C. conocido como Oración del Ciego, ya se encuentran los precedentes del Padre Nuestro y de las bienaventuranzas que aparecen en los evangelios. ¿Casualidad o plagio? La realidad es que los evangelios elaborados en una fecha más tardía de la que se admite oficialmente carecen de originalidad. Del hombre, dios Mitra, originario de la religión persa, también se tomaron numerosos elementos para recrear la biografía de Jesús, como la fecha de su nacimiento, el 25 de diciembre, o el número de sus discípulos, 12. Sorprende la frase pronunciada por Mitra y que tan familiar resulta para los cristianos: quien no coma de mi cuerpo ni beba de mi sangre, haciéndose uno conmigo y yo con él, no se salvará. La teofagia, comerse a Dios, era una alegoría muy común en todas esas antiguas doctrinas mistéricas. Consultando las fuentes. Los elementos que configuran la vida de Jesús: nacimiento de una madre virgen, milagros, muerte redentora, resurrección y ascensión a los cielos están presentes en los relatos míticos de otros hombres, dioses y héroes que formaron parte del mundo antiguo como Osiris, Mitra, Actis, Apolo, Dioniso, Adonis. El personaje de Jesús está en realidad basado en estos mitos. Y héroes mucho más antiguos, sostiene la arqueóloga Dorothy Murdoch. Luego, los apologistas cristianos se encargarían de convertir en historia lo que para algunos no era más que una leyenda. Y le dieron carácter de textos sagrados, atribuyéndolos a supuestos discípulos de Jesús. Comienza así la verdadera confabulación cristiana. De hecho, puede observarse perfectamente cómo se va reconstruyendo su biografía desde las epístolas de Pablo, que a pesar de estar escritas en un periodo más próximo a la época en que supuestamente vivió Jesús, no aportan nada sobre su nacimiento, enseñanzas y pasión, centrándose exclusivamente en el Cristo crucificado y resucitado, hasta el último evangelio, el de Juan, que ofrece numerosos elementos biográficos y milagrosos. Por tanto, de los textos más antiguos a los más modernos incluyéndolos, recordemos asimismo que en el lugar donde se erigió la Basílica de San Pedro del Vaticano, antes existió un santuario del dios Mitra. El cristianismo absorbía así a un gran competidor que le duró hasta el siglo IV. Dioniso, deidad griega que fue considerado salvador e hijo de Dios, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Llama la atención que en su culto se realizara un ritual con pan y vino. Por su parte, Actis, divinidad a la que se rendía culto en Frigia, fue representado como un hombre clavado a un árbol. Su muerte también fue expiatoria y su cadáver no se encontró en la tumba, ya que había resucitado al tercer día. No es extraño creer que todos estos detalles fueran posteriormente asimilados a la figura de Cristo. Con la diferencia de que los adoradores paganos no dieron carácter histórico a sus dioses, y los cristianos sí a su Dios. Y cómo se defendieron los primeros apologistas cristianos ante la acusación de plagio diciendo que esas coincidencias eran obras del diablo, al anticipar la historia de Cristo en falsas doctrinas para confundir a la gente. El Nuevo Testamento está repleto de incorrecciones y añadidos posteriores, calculándose que una tercera parte son pseudoepigrafías. Además, no se ha conservado ningún original, sino copias de otras copias, que han pasado por decenas de manos para ser traducidas y retocadas a múltiples lenguas. También se insertaban frases en los textos sagrados, interpolaciones, o bien se eliminaban partes que no interesaban. Está más que comprobado que los pasajes que comprenden desde Mac. 16, 9, hasta el final, concernientes a las apariciones tras la resurrección y la ascensión, están modificados, ya que fueron agregados con posterioridad. Y serias dudas existen también sobre el pasaje, Mt 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, puesto que durante los 3 primeros siglos de nuestra era no ejerció influencia. Fueron una interpolación tardía estas extrañas palabras que en absoluto encajan en la predicación de un Mesías que anunció el inminente fin de los tiempos y que no aparecen citadas en el primer evangelio. Es muy probable. Su añadido guardaría una intención obvia, probar que el papado fue instituido por Jesús. Por otro lado, los 4 evangelios cuyos autores en ningún momento fueron testigos de los hechos caen en profundos errores y contradicciones. No hay verosimilitud alguna. Son incapaces de ponerse de acuerdo en la genealogía de Jesús, en la fecha y lugar de su nacimiento, en el tiempo que duró su ministerio público, en los testigos de la crucifixión, en el número de personas que le presenciaron resucitado, y en el día y lugar en que ascendió a los cielos.
Tampoco existe constancia de la existencia de Nazaret en tiempos de Jesús, sino siglos más tarde. Y mucho menos que Herodes se entretuviera asesinando niños. Las interpolaciones también se realizaban sobre obras históricas, con el fin de dar credibilidad a la historicidad de Jesús. Eusebio de Cesarea incluso difundió una carta presuntamente escrita por Jesús a Abgaro, rey de Odesa. El falso texto lo publicó en su Historia Ecclesiae, una obra escrita a principios del siglo IV que hoy goza de muy poca fiabilidad, aunque durante mucho tiempo fue consulta obligada para los historiadores. Precisamente, Eusebio es acusado de ser el falsificador que introdujo las dos interpolaciones en la obra Antigüedades Judías, del historiador judío del siglo I Flavio Josefo, tan citada por muchos como una de las principales referencias no bíblicas sobre Jesús. El párrafo principal dice así: por este tiempo vivió Jesús, un hombre excepcional, ya que fue un hacedor de milagros portentosos y un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles además. Este era el Cristo. Desde entonces hasta nuestros días, continúa el linaje de los que por su causa reciben el nombre de cristianos. Dicho texto, conocido como Testimonium Flavianum por los especialistas, no tiene la menor consistencia. Es claramente apologético. El escritor judío no hubiese hablado de Jesús en esos términos elogiosos y no sigue la línea del resto de la obra. Una indecente falsificación, y muy estúpida, además, en palabras del obispo inglés del siglo VIII William Warburton. La verdad es que Josefo, a pesar de recoger en sus escritos los hechos más significativos de la historia del pueblo judío, no hace la menor mención de Jesús ni de sus discípulos. Téngase además presente que ningún apologista cristiano anterior a Eusebio citó dichos fragmentos. Lo cierto es que ninguno de los antiguos padres de la Iglesia hace mención de esta supuesta cita de Josefo que, de haberla conocido, la hubieran citado de mil amores en su lucha contra los judíos, afirma el reputado filólogo y teólogo alemán Karl-Heinz Dessner. Sin embargo, comienzan a citarse a partir del siglo IV, cuando ya se intercalaron en las traducciones. Y esa misma táctica se empleó en la obra Anales de Tácito. Valía cualquier argucia con tal de difundir a toda costa la doctrina cristiana. Y es que hay un silencio total sobre Jesús en las obras de los historiadores judíos y romanos del primer siglo de nuestra era. Filón, Suetonio, Tácito, Plinio el Viejo, Plutarco. Nadie se molesta en citarle. Ninguna persona culta de su época le menciona en ningún escrito, subraya la historiadora Bárbara Walker. Las únicas fuentes son, por tanto, los evangelios, que no pueden ser considerados libros históricos. Los apologistas cristianos estaban más obcecados por defender la existencia de Jesús que por transmitir sus presuntas enseñanzas. Si hubiese garantía de que Jesús existió, ¿por qué esa insistencia en convencer al pueblo? ¿Acaso se actúa igual con otros personajes de la historia? Resultaría absurdo. Lo irónico es que esos padres de la Iglesia jamás aportaron pruebas, sino afirmaciones insostenibles, acompañadas de amenazas de condena eterna si se dudaba de la historicidad de Jesús. Del mito a la historia. Pablo, el verdadero fundador del cristianismo, convirtió la resurrección de Cristo en el núcleo de la fe cristiana. Ahí tenemos ya, en palabras de Gonzalo Puente Ojea, la ficción teológica que abrió el camino para una nueva religión, el cristianismo. Sorprende que Pablo no transmita nada acerca de las enseñanzas de Jesús. Por tanto, no podemos hablar de una religión de Jesús basada en lo que predicó el amor al prójimo, sino más bien de una religión sobre Jesús centrada en su resurrección como eje salvífico. La Iglesia ha dado, pues, más importancia al mensajero que al mensaje, por eso se olvidó tan pronto de seguir los preceptos del Evangelio. Si el cristianismo pudiera haberse establecido sin un conocimiento de las enseñanzas de Jesús, ¿por qué, entonces, vino Jesús a enseñar? El hecho de que no haya un solo sermón del Jesús de los Evangelios que sea citado por Pablo en sus muchas epístolas, es inexpugnable, y ciertamente fatal para la historicidad del Jesús del Evangelio, afirmaría Magurdit Mangasarian, que abandonó su cargo como ministro presbiteriano al descubrir inconsistencias bíblicas. En Pablo se aprecia la huella de la gnosis, presente en algunas de sus epístolas en las que no aparece el Jesús histórico por ningún lado, y también el pensamiento platónico, con su idea del alma inmortal. ¿Cómo es posible esta paradoja? Puntos suspensivos. Solo hay una respuesta: admitir que entre esas epístolas algunas no son de su autoría, sino elaboradas posteriormente por ciertos apologistas. En dichos textos, Pablo se refiere a un Cristo místico, perteneciente a una realidad espiritual que se encuentra dentro de nosotros mismos. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo,
pues es Cristo el que vive en mí. Gal. 2,19-20. Lo mítico fue transformado gradualmente, por arte de la falacia teológica, en histórico. Así, la interpretación literalista se impuso de forma drástica cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y luchó de manera implacable contra aquellos que se oponían a la ortodoxia. Se iniciaba un periodo oscuro de superstición e incultura. El gnosticismo del griego gnosis, que significa conocimiento, sistema filosófico místico sobre el que se fundamentaron las doctrinas mistéricas y según el cual el contacto con la divinidad puede alcanzarse a través de la vía interior, era una herejía. Grandes bibliotecas repletas de textos gnósticos y numerosos templos paganos fueron saqueados y quemados. La eminente filósofa pagana y científica Hipatia de Alejandría sería cruelmente asesinada por un grupo de fanáticos cristianos, obedeciendo órdenes del obispo Cirilo. La Iglesia comenzaba a cosechar poder y riquezas, distanciándose cada vez más de aquel espíritu humilde de las primeras comunidades cristianas, que pretendían seguir las enseñanzas del Jesús de los Evangelios. El bienaventurados los pobres se convirtió en bienaventurados los pobres de espíritu. El cristianismo, que fue la religión de una comunidad de hermanos iguales, sin jerarquía y burocracia, se convierte en iglesia, en reflejo de la monarquía absolutista del Imperio Romano, afirma Erich Fromm. La Iglesia, en su afán por perpetuar su dominio, solo quería ignorantes entre sus feligreses para persuadirles fácilmente y grandes eruditos en su jerarquía apostólica para velar por la tradición eclesiástica. Una jerarquía, por cierto, que se creía sucesora directa de los discípulos de Jesús. Y que no soportaba a sabios ni a filósofos que tendían a cuestionar los fundamentos de la fe o tenían una visión metafísica alejada de la teología cristiana. El filósofo pagano Celso, refiriéndose a los cristianos, afirma, siempre están repitiendo, no examines. Solo cree, y tu fe te hará bendito. La sabiduría es una cosa mala en la vida, es preferible la necedad. Celso demuestra un gran conocimiento de la religión cristiana, siendo sus críticas muy fundamentadas, citando numerosas fuentes, examinando las contradicciones bíblicas y mencionando las sospechosas coincidencias con las doctrinas mistéricas, así como el plagio y deformación que hacen los apologistas de las enseñanzas griegas y del judaísmo. Su opinión sobre el episodio de la resurrección de Cristo no puede ser más tajante, pero lo que se debe examinar es si alguno, verdaderamente muerto, ha resucitado con su propio cuerpo. Estando vivo no pudo socorrerse a sí mismo, pero después de muerto resucita y muestra las señales de su suplicio, como habían sido taladradas las manos. ¿Y quién vio todo esto? Una mujer exaltada, como ustedes dicen, y algún otro del mismo grupo de hechiceros. Celso considera indigno que el Hijo de Dios muriese de esa manera y que al resucitar se apareciera de forma extraña a unos cuantos discípulos suyos, tan poco fiables en sus testimonios. Si Jesús quería mostrar su poder divino, debiera haberse mostrado a los que lo insultaron, al juez que lo condenó y a todo el mundo en absoluto, opina el filósofo, quien niega la existencia de Cristo igual que la de los dioses paganos. Porfirio, filósofo neoplatónico, también es rotundo en su obra contra los cristianos, de la que solo se conservan unos pocos fragmentos. Los evangelistas son inventores, no historiadores de los acontecimientos realizados en torno a Jesús. Cada uno de ellos escribió no en armonía, sino en desacuerdo, especialmente en lo que se refiere al relato de la pasión. Cuando a lo mítico le damos carácter histórico, le estamos arrancando su verdadero valor simbólico. Y eso ha ocurrido con la figura de Cristo, tan manipulada a lo largo de la historia eclesiástica. Su naturaleza arquetípica e imperecedera está fielmente reflejada en los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi descubiertos en 1945, que nos han llegado intactos y que relatan el auténtico significado oculto del cristianismo primitivo, muy alejado de la ortodoxia religiosa impuesta con posterioridad por la Iglesia. Estudiando esos manuscritos, y comparándolos con los textos sagrados oficiales, vemos lo lejos que se llegó para urdir lo que a mi parecer es el gran fraude de la historicidad de Cristo. La infamia de los conspiradores eclesiásticos actuando como depositarios de una presunta verdad revelada y como guardianes de una determinada dogmática doctrinal, hizo que la perseguida tradición gnóstica cuyo pilar era la búsqueda interior para acceder al conocimiento de lo supraterrenal degenerase en una falsa fe, administrada siempre bajo un férreo control teocrático, y que hoy siguen compartiendo millones de personas. ¿No es ya momento de tomar conciencia de que todo pudo haber sido un elaborado engaño? Jesucristo nunca existió, ni tampoco los apóstoles. Los cristianos jamás fueron perseguidos y martirizados por los romanos,
Principalmente porque no hubo un solo cristiano sobre la faz de la tierra hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino crea desde cero una religión monoteísta sobre la que cimentar su ambición. La ambiciosa y delirante idea parte de Lactancio, un maestro de retórica convencido de que la supervivencia del imperio dependía de la sumisión de los romanos a un dios único. No se trata del argumento de una novela, aunque esté novelada, sino de la conclusión del escritor Fernando Conde Torrents tras 23 años de minucioso estudio de los llamados textos sagrados y que expone en su controvertido libro Año 303, Inventan el cristianismo, Alfa Andrómeda. La tesis de la inexistencia histórica de Jesús no es nueva, ha sido defendida antes por Robert Price Ollogar y Pujol, pero Conde ha llegado por un camino inédito, comparando los textos originales en griego, idioma que tuvo que aprender para llevar a cabo la investigación, y detectando que no hubo 4 evangelistas sino 2 autores, Lactancio y Eusebio de Cesarea, que escribieron la falsificación entre los años 303 y 320 de nuestra era. De estar en lo cierto la hipótesis de Fernando Conde, estaríamos sin duda ante el mayor faque de todos los tiempos. Fernando atendió la llamada de Strambotic desde su hogar en la muy católica Navarra. Ayer nos despertamos con la noticia de que Defensa había ordenado a los cuarteles poner la bandera a media asta por la muerte de Jesucristo. Esto está sucediendo en 2017. La sociedad sigue estando muy condicionada por la religión católica, el 100%, incluso los que se denominan ateos o agnósticos, entre otras cosas porque sus hijos se educan donde se educan y con las consecuencias fatales de este fraude. Yo le llamo el viejo paradigma, un paradigma que habrá que superar. Los llamados miticistas, como Robert Price, comparan a Jesucristo con Superman. Celebrar el nacimiento de Jesucristo sería el equivalente de celebrar el de Superman. O el de Batman, o el de Indiana Jones, claro. En literatura no cuesta nada inventar. El papiro lo aguanta todo. Porque no se ha desmantelado esta enorme falsificación en 1700 años. Porque las altas esferas, y ahí incluyo al gobierno actual, forman un bloque que está ligado a la jerarquía eclesiástica y, claro, lo que la jerarquía intenta por todos los medios es actualizar esta falsificación y hacer creer que sigue estando vigente. Llevada a sus últimas consecuencias, un libro como el suyo, que demuestra la falsedad del cristianismo, debería implicar el desmantelamiento de toda la gigantesca estructura creada en torno a la figura de Cristo. Efectivamente, si la sociedad asume que Jesucristo no existió, ni ningún apóstol, ni hubo mártires, se producirá eso que tú dices, pero eso es solo el paso previo. Lo importante es que recuperemos la doctrina auténtica que existía antes de que aquellos 3 sinvergüenzas Lactancio, Constantino y Teodosio la sepultaran con el cristianismo. No basta con eliminar algo negativo, tenemos que recuperar lo positivo que se nos robó. ¿A qué se refiere? Al helenismo que había en Grecia antes de Constantino. El gran crimen del cristianismo no es que nos haga adorar a un ser que no existió y de una visión de la divinidad falsa, deformada y casi indecente. Los mejores hombres de la humanidad hasta entonces, que habían nacido en ese paraíso para el pensamiento libre que fue Grecia, habían encontrado el motivo de la existencia, la razón de ser, la forma de evolucionar y de crecer, y lo exponían en escuelas de sabiduría, de las que en Atenas había 3, además de en Alejandría o Nicópolis. Esa doctrina que resiste la crítica del hombre del siglo XXI, porque la verdad con mayúsculas no puede ser rebatida, fue sepultada por los cristianos, cerraron las escuelas, quemaron los libros y nos dejaron ignorantes. A cambio, nos dieron una doctrina majadera y en eso estamos, 52 generaciones después, carentes de herramientas para la vida. Espero que Occidente sea capaz de decir no solo esto es falso sino también esto es auténtico y recupere lo que perdió con Constantino y compañía. La victoria del dogma sobre la razón. Punto. Y de la victoria del fanatismo y la intolerancia sobre la ciencia, la inteligencia y la evolución, que era lo que pretendía Sócrates, y otros antes que él, empezando con Pitágoras en el 500 a.C. Entre esa fecha y el 300 d.C. Ese pensamiento fue progresando y llegó incluso a impregnar a los emperadores filósofos, los antoninos, lo que sería el equivalente a que un hombre sabio estuviera hoy en la Casa Blanca. ¿Era realmente necesario inventar una religión que unificara el Imperio Romano para evitar su desmembramiento? En absoluto. Hay que darse cuenta que, durante 1700 años, nos han vendido una imagen de la historia que es la que convenía a la falsificación, y por ello se ha ensalzado por las nubes a Constantino. Fue su antecesor, Diocleciano, el que verdaderamente solucionó el problema que tenía el Imperio Romano de inestabilidad. Porque entonces ese afán por conseguir un dios único para los romanos
La continuidad ya estaba conseguida, pero de ninguna manera era necesaria una unión porque Roma había sido tolerante con todos los dioses de los países conquistados, y ahí está el Panteón para demostrarlo. Lo que pasa es que a Lactancio se le metió en la cabeza que el Dios único estaba enfadado con los romanos por permitir la adoración de dioses falsos, según él. Este supuesto enfado iba a desencadenar el fin del mundo y, para evitarlo, había que poner en marcha una religión en honor al Dios único e implantarla en todo el imperio. Eso fue lo que intentó vender a Diocleciano, que no le hizo ni caso, y le acabó vendiendo a Constantino. Más que un ingenuo que se deja embaucar por Lactancio, Constantino parece un pragmático, que ve en esa religión la manera de conseguir el poder absoluto. Efectivamente, es un pragmático. Él iba a lo suyo y pasaba por encima de todo, incluso de su palabra. El cristianismo no hacía ninguna falta, más bien al contrario. Posiblemente, el cristianismo ayudó a debilitar el imperio romano, en tanto dividió a la población en dos, generando pequeñas guerras civiles locales en algunos lugares de Oriente, los nicenos, que no eran tolerantes, contra los no nicenos. ¿Quiénes son los nicenos? Los seguidores de Lactancio, los partidarios de que Jesús era hijo de Dios. Los arrianos, seguidores de Eusebio, consideraban que Jesucristo era un maestro de sabiduría más. Desgraciadamente, estos últimos perdieron la batalla final y fueron borrados de la historia. Los nicenos practicaban la intolerancia más obtusa, así que su victoria derivó en que el cristianismo resultante fuera intolerante, quemar los bosques sagrados, derribar los templos y matar a quien no fuese cristiano niceno. Algo parecido a lo que hace hoy el Estado Islámico. Esto deriva de la mentalidad medieval. Si una etnia tiene mentalidad medieval, sucede. La convicción de estar en posesión de la verdad es una exteriorización del fanatismo que tenía Lactancio y que impregnó todo cristianismo. Los reyes no deben estar a meterse con lo que sucede en la cabeza de sus súbditos. Crear una religión desde cero parece muy ambicioso. Y lo es, lo que pasa es que en aquel entonces se podía hacer. El cristianismo es la única religión monoteísta que se ha inventado desde cero, porque los judíos tenían unos textos primitivos que recuperaron cuando estaban en cautividad en Babilonia, porque su continuidad como pueblo peligraba. El Islam no digamos, ahí no hay nada que inventar, pusieron la doctrina que les pareció más conveniente. Pero el cristianismo es la única religión que, con una cara dura impresionante, se ha inventado toda la película. Pero con la habilidad para basarse en el judaísmo, porque ya tenían los cimientos del Antiguo Testamento. En Roma estaban muy mal vistas las nuevas religiones. Lactancio, que sabía eso, lo que hizo fue recurrir a la única religión monoteísta que tenía a mano, que era el judaísmo y que le permitía remontarse hasta los tiempos de la fundación de Roma, incluso más. Robó el Antiguo Testamento a los judíos y creó el Nuevo Testamento. Eso implicaba hacer judío al Hijo de Dios. Lo que hizo fue coger pasajes de la Torá judía y transformarlos para anunciar su llegada. Naranjas de la China, no había ninguna profecía que afectara a Jesucristo. Fueron todo construcciones literarias. ¿Los judíos denunciaron esta apropiación? Cuando en el año 300 se inventa el cristianismo, los judíos están desperdigados por todo el mundo, desde la diáspora del 130, y no pueden racionalizar ni enterarse de lo que está pasando en Roma. Como todos los romanos, caen en el engaño de que Jesucristo existió y que todo fue histórico, e incluso incorporan en sus escritos tardíos, del año 500 a un predicador judío que puede ser Jesucristo. Los documentos escritos que nos legó la historia, mejor cogerlos con pinzas. Así es, la falsificación es totalmente generalizada. Las interpolaciones, que son añadidos espurios, era una práctica habitual. Por eso precisamente se utilizaban los acrósticos ocultos, para tener la seguridad que ese mensaje provenía de esa persona correcta. También las estructuras, había mucho cuidado de que los escritos importantes, por ejemplo entre soberanos, tuvieron garantías de no haber sido falsificados. También se escribían libros con fechas anterior a la real, lo que da pábulo a falsas profecías. Por tanto, entre el año 0 y el 303 no existió ninguna persecución a los cristianos. Es que no había cristianos. Hay un indicio de esto, en los libros de Lactancio y Eusebio eran ángeles de Dios, se dejaban matar y aceptaban el martirio, pero cuando los cristianos de verdad tomaron el poder con Teodosio eran ellos los que quemaban templos paganos y destruían estatuas. Leyendo el libro da la sensación de que Eusebio, uno de los falsificadores, está enviando un mensaje en clave al futuro. Y que el receptor de ese mensaje eres tú.
Nadie había estudiado hasta entonces estos anagramas con la firma Simón que Eusebio introduce en las versiones griegas de los evangelios. Esto es completamente desconocido. Hay otros investigadores independientes que defienden que Jesucristo nunca existió, pero han llegado a esa conclusión por otro camino. Los ortodoxos les llaman miticistas porque su proceso es comparar los mitos fundacionales de Hércules o de Mitra con la historia que sabemos de Jesucristo. Otros investigadores han actuado por comparación de textos, como el Dr. Llogar y Pujol, que ha comprobado que en los textos egipcios sagrados se encuentran el 70 u 80% de los evangelios. Lo que yo he hecho es entrar en el proceso de redacción de los textos cristianos, y para ello he aprendido griego, para leer el Nuevo Testamento en su lengua original y gracias a ello he podido encontrar pruebas documentales. Una prueba son los acrósticos. Eusebio se estaba riendo de lo que decía el majadero de Lactancio y puso fábula, patraña, tontería, que es lo que quiere decir Simón, que no es un nombre propio sino bulo. ¿Esto es falsable? Sí, claro. La prueba está en el texto griego. Cualquiera que coja un Nuevo Testamento interlineal castellano y griego puede inferir lo que yo afirmo. Yo me he servido del Sinaiticus y del Alejandrinus, el primero es dominio público y el otro conseguí una versión en CD-ROM. Lo que no conseguí fue el Vaticanus, que aparentemente es inaccesible, pero con dos es suficiente para inferir el texto primario. ¿Y estas Biblias contienen los textos originales de Lactancio y Eusebio, las falsificaciones del Nuevo Testamento? Absolutamente negativo. El texto que escribieron Lactancio o Eusebio es lo que yo llamo texto primario. Cuando se descubrió que existían acrósticos de Simón se ordenó que se destruyeran todas las copias en los conventos, cenobios e iglesias. Entonces, en la época de Teodosio, surgieron los textos secundarios, el Sinaiticus y el Alejandrinus, el Vaticanus y otros en papiro que pueden existir. Los primarios se queman y solo quedan los secundarios. Lo que pasa es que con dos textos secundarios se puede reconstruir el primario, tal y como explico en el libro. ¿Cómo han reaccionado los académicos a su libro? De varias maneras. Hay quien me ha rebatido detalles metodológicos, hay quien ha reconocido que no puede arriesgar su posición académica por debatir conmigo y finalmente hay quienes han decidido que mi libro es una tontería y que no merece la pena ni leerlo. ¿Te consideras un hereje, académicamente hablando? Si esto lo hubiera escrito hace 200 años, la Inquisición ya estaría encima. Por suerte, hemos logrado nuestro derecho a expresarnos. Lo que sé que tengo perdida es la batalla con el Consensum Editorum. Los así llamados entendidos son partidarios de la falsificación y llevan negando cualquier teoría disidente desde hace 150 años, desde Tubinga.